Buenas tardes a todos los presentes y a los que van a ver este acto a través de streaming o en cualquier otro momento de la grabación de esta sesión de esta tarde. Hoy es un día especial también porque vamos a hablar de una exposición extraordinaria, que no es una exposición solo, sino es un legado extraordinario. Hace unos días, el 16 de noviembre, pero de 1532, Francisco Pizarro encontró Atahualpa. Digo, este pequeño quiebro temporal porque 10.000 años antes, pues nos parece que 500 años o casi 500 años es muchísimo tiempo, pero 500 años antes de ese encuentro, en 1532, en el mes de noviembre, que se conmemora ahora, empezó una civilización asombrosa que en ese momento de 1532, en ese día, en ese encuentro impresionante, que es muy novelesco, además, probablemente quizá pueda haber ocasión esta tarde de hablar de ese momento en que Atahualpa tenía un libro en la mano, quizá una Biblia, una traducción de la Vulgata o un breviario, no se sabe, y lo arrojó al suelo con desdén. Desde ese momento, pues la historia de ese grandísimo territorio, de esa civilización extraordinaria que era el Perú, pues cambió y sumó a otra cultura, a otra civilización que era la española de entonces, la de 1532, que también era muy diferente a la de ahora, y entre ambas civilizaciones tejieron algo extraordinario. Ese algo extraordinario está sintetizado maravillosamente en la exposición que ahora mismo tenemos arriba, libros y autores del Virreinato del Perú, comisariado por Alonso Ruiz Rosas, que lo tenemos aquí al extremo de esta semimesa redonda, que es un excelente conocedor de la historia del Perú, un magnífico poeta, por cierto, un buen amigo y un inspirador pues tremendo de todo este trabajo que estamos haciendo conjunto para celebrar el bicentenario de la independencia del Perú con el Instituto Cervantes y los organismos de los estados, del Estado peruano, del Perú, y encaminándonos además al Congreso de la Lengua que tendrá lugar en otoño en Arequipa. Así que, bueno, le voy a dejar a él moderar esta mesa redonda, que lo va a hacer extraordinariamente. Tenemos una mesa de lujo, son historiadores, una historiadora española, 3 historiadores peruanos, conocedores de ese periodo de la historia fascinante, único, por la riqueza que produjo y que sigue produciendo. Hace, como digo, tan solo 500 años, que es muy poco tiempo, y que, bueno, su conocimiento no deja de enriquecernos. Sin más, te dejo, Alonso, la palabra. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Señoras y señores, queridos amigos, efectivamente nos hemos reunido hoy día para hablar de un aspecto especialmente sugerente a raíz de esta exposición, libros y autores en el Virreinato del Perú, el legado de la cultura letrada hasta la independencia, que acoge generosamente el Instituto Cervantes desde septiembre de este año y que para nuestra buena suerte se prolongará hasta mediados de enero y que ha sido comisariada por la doctora Marta Ortiz Canseco, que lamentablemente no nos ha podido acompañar hoy día, y por mí. Nos acompañan esta noche para hablar de un tema, como dije, especialmente interesante, que es la vinculación entre la cultura letrada desde su origen en el Perú y el desarrollo de una expresión artística muy importante como fue
la pintura, los inicios de la pintura en nuevos soportes y con nuevas perspectivas, nunca mejor dicho lo de perspectivas. Nos acompañan la doctora Luis Elena Alcalá, que es una gran conocedora del arte virreinal americano, autora de un magnífico libro, un referente en el tema. Luis Eduardo Bufarden, que es un historiador del arte peruano, quien es también una reconocida autoridad en la materia. Ricardo Kusunoki, que es también un joven investigador con importantes publicaciones y curadurías sobre el tema del arte virreinal. Y finalmente Víctor Peralta, que es también un destacado historiador peruano, afincado hace muchos años en Madrid y que además es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Quiero decir que tanto Luis Eduardo como Ricardo Kusunoki han venido especialmente a Madrid estos días para participar en este acto y para dar también 2 conferencias muy importantes en el Museo del Prado en el marco de la exposición Tornaviaje. Yo quisiera pues iniciar este diálogo preguntándoles precisamente a ellos por un tema que no deja de ser fascinante, y es cómo en el siglo XVI, en medio de la vorágine, de la conquista a la que se ha referido Ernesto en sus palabras iniciales, empieza desde luego a producirse también el arribo de los primeros libros al Perú. Y esto va a causar desde luego una verdadera conmoción inicialmente en las élites nativas peruanas, pero a la larga va a tener una trascendencia excepcional, como de algún modo ha querido ilustrarlo esta exposición. Pero el punto específico es la vinculación entre estas publicaciones que en muchos casos contenían grabados, ¿no es cierto?, obras de arte que van a servir, que van a contribuir para que los nuevos artistas que surgen en las tierras peruanas, muchos de ellos pertenecientes a la élite encumbrada de la sociedad andina, tengan este referente y puedan abocarse a desarrollar una nueva expresión artística. Me gustaría que empezáramos conversando un poco de ese tema. Buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, como se ha recordado, el choque de culturas que significó el encuentro de Pizarro y Atahualpa en Cajamarca, ese dramático momento de la conquista, trajo consigo de inmediato el proceso de evangelización y el proceso también de transculturación, que tuvo como un aliado providencial al alfabeto, a la letra impresa y, por supuesto, a las artes gráficas, que estaban justamente por esa época en un momento de auge. Yo creo que ambos elementos fueron una herramienta providencial para esos procesos, y aunque no está documentado, es evidente que los primeros misioneros y doctrineros que llegaron con la hueste conquistadora de Pizarro llevaban consigo estampas impresas que eran el medio más fácil y directo para comunicar una religión totalmente diferente a la que tenían la población del Tahuantinsuyo. A diferencia del arte incaico, que era fundamentalmente abstracto y geométrico, la estampa impresa transmitía una visión del mundo que era la visión heredada de la cultura humanista del Renacimiento. Era la imagen del mundo a través de la perspectiva, a través de la realidad visual inmediata,
que si bien había sido representada en las culturas preincaicas, hay elementos sumamente realistas, por ejemplo, en la cultura moche y en otras anteriores a los incas, pero el imperio incaico o el Tahuantinsuyo impuso este arte muy austero, basado en elementos abstractos, algunos vagamente figurativos, que exigían un conocimiento previo, una preparación especial para leer estas imágenes. En cambio, las imágenes de la pintura occidental, del grabado, de las estampas que traían los conquistadores, era algo que podía verse directamente, solo necesitaba de la observación de la audiencia y por eso digo, fue un elemento fundamental, a pesar de que no tenemos constancia documental de ese hecho. Sí la tenemos de los inicios de la imprenta en Lima, que no por azar coincidió con el Tercer Concilio Limense celebrado en 1583, y con la publicación por parte de Antonio Ricardo, un impresor italiano, turinés, que había estado antes en Nueva España y que estaba muy ligado con los jesuitas, otro factor importante que se estableció en el Colegio Máximo de San Pablo de los Jesuitas y llevaba, además de sus tipos, las primeras viñetas y las primeras imágenes de Cristo y de la Virgen, me parece. Sí. Es interesante cómo las viñetas utilizadas por Antonio Ricardo en sus primeros impresos tuvieron un impacto muy grande en la población andina y surge de allí el gusto por el grutesco. El grutesco es un elemento que permanece en el arte andino durante mucho tiempo y luego se traslada a la pintura mural y que tiene por los testimonios que conocemos, tuvo un atractivo muy especial hacia la población indígena. No sé si quieres añadir algo. Bueno, sí, ante todo, mil gracias. Sí, yo quería señalar que quizá tenemos que entender también la imagen como la otra cara de una cultura impresa, es decir, no separada de la letra, ¿no? Sino parte de este universo global que se constituye a partir de la imprenta. Y pensar en que lo que permite la imagen impresa es crear un lenguaje universal, es decir, adaptar de manera más directa tipologías, iconografías, crear códigos comunes de diálogo entre un lugar tan distante como es el Perú en aquel momento y Europa, ¿no? Porque además la imagen se imprime no solo en España, sino también hay centros importantes que son en realidad en el norte, ¿no? Amberes, la tradición de grabado nórdico. Y de alguna manera la imagen también permite que aquellos que se han trasladado desde Europa hacia América mantengan vigente todo aquel repertorio de imágenes que había estructurado su vida cotidiana, ¿no? Y por eso mismo también pensaba en que cuando hablamos de la imagen grabada, y como justo retomando lo que dice Luis Eduardo, no son solo las estampas sueltas, ¿no? Sino también los libros son un repertorio en el que los distintos elementos que tienen que ver desde las letras iniciales, las viñetas, las estampas de Antonio Ricardo no eran calcografías, es decir, no tenían una vida independiente al texto, sino eran xilografías, ¿no? Eso incluso también impacta decisivamente, ¿no? en
en la población. Entonces, el repertorio visual del que estamos hablando cuando pensamos en inicios del siglo XVII, incluso antes de la introducción, incluso antes de la introducción de la imprenta en el Perú en 1583, es ya muy amplio, porque no es solo lo que solemos pensar cuando hablamos de cuáles son las fuentes visuales de los artistas del siglo XVII, por ejemplo, ¿no? La estampa flamenca, las imágenes que circulan a veces como láminas sueltas, no solamente como ilustraciones de libros, sino estamos hablando de un repertorio mucho más amplio de imágenes que va a ejercer un impacto inmediato, ¿no? De hecho, creo que Huamampoma, por ejemplo, es un ejemplo clave, ¿no? De que estamos hablando de algo que es muy, muy, muy amplio, a pesar de que no es precisamente el momento estelar de las imprentas ni en el Perú, ni necesariamente en Europa, ¿no? Sí. Pero, si me permiten, digamos que las artes gráficas del siglo XVI, que son las que marcan el inicio de esta historia, en cierto modo podrían ser consideradas una suerte de espejo, porque por un lado reflejan también en muchos de estos grabados obras de grandes artistas que pasan a convertirse en grabados. Y a su vez estos grabados llegan convertidos en libros o en láminas sueltas al Virreinato del Perú y se convierten en fuente de inspiración de posteriores cuadros. Entonces se produce ahí un fenómeno interesantísimo. Dicho sea de paso, Luis Eduardo, me parece que hiciste un ensayo muy sugerente, por ejemplo, sobre el caso puntual de este cuadro magnífico que hay en la sacristía del convento franciscano del Cusco, un cuadro de Diego Quispetito, que precisamente es sobre el juicio final. Desde luego esto es ya del siglo siguiente, ¿no? Del siglo XVII, pero rastreando el grabado que sirve de inspiración. No sé si podríamos incidir sobre eso. Y también otro pequeño detalle que noto, y es que hay desde luego el peso importantísimo, fundamental, en todo este esfuerzo letrado que tiene que ver con la evangelización. Pero no solamente es un tema evangelizador. De hecho, viceversa, podríamos también decir que en la propia Europa, libros como el que hizo el famoso Teodoro de que es terrible, que es una de las grandes armas usadas para demoler la imagen de España en Europa, es precisamente un libro de artes gráficas. Es un libro lleno de grabados muy particulares. Sí, hay muchos caminos de ida y vuelta entre Europa y América en el campo de la gráfica y de cómo la gráfica se traduce en composiciones pictóricas que no son, por lo general, una copia literal, sino que son una reinvención, una reelaboración. Y el caso que mencionaste de Quispetito es ejemplar en ese sentido. Se basa en un grabado de Thomassin, un grabador francés que trabajó en Roma, y fue comisionado por un cardenal franciscano, cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero es una iconografía franciscana, pues en el eje de la composición aparece San Francisco de Asís como intercesor por las almas pecadoras ante la Virgen y Jesucristo. Ese eje vertical es muy claro en la composición original y es una composición que tiene un formato bastante distinto de la versión de Quispetito, que tiende a convertirlo en una composición apaisada, muy horizontal y dividida en estratos muy definidos que, según Stachny, recordaban la iconografía de los juicios finales en la pintura medieval. Era una especie de arcaización producida por la pintura
andina, pero desde luego la versión de Quispetito, que la hace justamente para el convento de San Francisco del Cusco, es todavía una versión bastante europeizante en términos de estilo. Lo interesante iconográficamente es que Quispetito introduce en el purgatorio la imagen del indio. Hay un inca y hay otro indígena que algunos interpretan como un autorretrato, pero es la idea de incorporar al mundo nativo, al mundo indígena, a la historia universal de la cristiandad. El éxito de esta composición fue muy grande y tenemos numerosas versiones en todo el sur andino que son cada vez más esquemáticas y que acentúan esta tendencia del pintor andino a presentar la escena del juicio final como estratos horizontales que se van superponiendo muy bien definidos, y este esquema se va difundiendo por el sur. Me parece que hay en Urubamba hay una versión, y creo que Tadeo Escalante es uno de los últimos eslabones de esta cadena ya a comienzos del siglo XIX, pero que nos muestran la inventiva del pintor andino y cómo se va alejando paulatinamente de sus prototipos europeos. Ricardo mencionó el caso de Felipe Guamán Poma de Ayala y su célebre Nueva Crónica y Buen Gobierno. Desde luego, en esta exposición no contamos, hubiera sido imposible traer el original, que llegó, por cierto, a Madrid, pero que al parecer estuvo en la biblioteca, dice por lo menos eso Raúl Porras, habría estado en la biblioteca del Valío, del Rey, el conde duque de Olivares, y después habría terminado en un remate, y finalmente fue adquirido el libro junto con otros manuscritos impresos por un embajador danés, y está ahora en la Real Biblioteca de Copenhague, donde fue redescubierto a inicios del siglo XX. En cualquier caso, en la exposición hemos querido, desde luego, darle un lugar preferente a la presencia de Guamán Poma, reproduciendo parte de sus 398 dibujos, que por cierto los empleamos para otra exposición muy interesante que se llama precisamente Camina el Autor. Yo quería preguntarle sobre eso a Luis Elena Alcalá, que participó, recuerdo, en la presentación que hicimos precisamente en esta sala de la edición de la Nueva Crónica y Buen Gobierno que hizo el Centro Cultural Inca Garcilaso. Luis Elena. Sí, gracias, Alonso. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Y me gusta mucho que has empezado recordándonos un poco ahora qué hay en la exposición, ¿no? Porque a mí me gustaría recalcar que me parece un gran acierto, ¿no? Que no es solo una exposición de libros, sino que está acompañada, ¿no? Toda ella estamos envueltos en esa sala en unas reproducciones que hacen mucho más que contextualizar, ¿no? Que muchas veces eso pasa, ¿no? Que se usa la ilustración o la fotografía de algo pues porque no ha podido venir o porque contribuye a dar un contexto. Pero yo creo que aquí lo maravilloso de eso es, primero entras y como que te sitúas, ¿no? Geográficamente, y después, tal y como habéis colocado, ¿no? A las reproducciones de Guamán Poma y después al final las del Códice Trujillo, hace que ese otro mundo, ¿no? Del libro manuscrito sea un espejo con esos libros. O sea, voy a recoger tu metáfora, porque es verdad que Guamán Poma es increíble, ¿no? Siempre, y es un maravilloso espejo, ¿no? El que se refleja todo eso que llegó y la mezcla de lo local y lo de fuera, ¿no? En esos 400 dibujos, y yo no soy especialista en el tema, pero siempre me ha fascinado mirarlos, ¿no? Uno tiene la posibilidad también de reconstruir un poco todo lo que también se ha perdido, ¿no? Ese universo visual, lo que nos queda de patrimonio del siglo XVI, ¿no? Y lo saben mucho mejor Luis Eduardo y Ricardo aquí, es muy poco, ¿no? Y a través de sus
ilustraciones, sus dibujos, uno tiene la sensación de muchos libros que vio y quizás incluso también algunas de esas ilustraciones que, como has dicho, eran primero ilustraciones de pinturas que se grabaron en Europa, que fueron a América y que él a lo mejor vio en una pintura hecha por un artista peruano y también en una estampa y lo vuelve a recoger, ¿no? Entonces hay muchas capas ahí de imágenes, ¿no?, que hay que recuperar. Y entre ellas, pues me ha parecido muy interesante también lo que ha dicho Ricardo, ¿no?, de que lo que llegó en estampa era tremendamente heterogéneo, ¿no? Entonces, a veces en Huampoma hay una ilustración que me gusta mucho, que es, creo que la primera colla, una de las collas con su larga melena, ¿no?, que sostiene el espejito, ¿no?, donde ella nos está mirando de frente, pero el espejito es su reflejo que también nos mira de frente, ¿no? Entonces, uno podría muy fácilmente decir que no es un artista, que no ha sabido solucionar el problema de la perspectiva, ¿no? Pero no es eso, porque hace muchos años, hace muchas décadas, se descubrió, ¿no?, que eso viene de una estampa, una xilografía alemana del siglo XV, donde también hay una mujer sentada con su larga melena y un espejito, ¿no?, y que representaba la vanidad, ¿no?, en este caso. Y bueno, estamos siempre pensando que las estampas que viajaban tenían que estar en ese equipaje de contenido religioso, evangelizador, pero no solo, ¿no?, pueden llegar muchas otras cosas, ¿no? Y Huampoma tenía esa habilidad, ¿no?, para recoger ese mundo de saberes que había visto y adaptarlo a lo local, ¿no? Hay otras estampas ahí detrás de sus ilustraciones que pertenecen mucho más al mundo del libro, la propia portada, ¿no?, su sentido de cómo organizar jerárquicamente o la importancia de un escudo, ¿no? Y también siempre me parece muy cercano al mundo de la estampa que habría visto en muchos libros, una de las últimas, ¿no?, donde aparece él en audiencia con el rey, ¿no?, y dice, pregunta a su majestad, responde el autor, ¿no? Y incluso esa manera de trazar el suelo, el espacio, es muy parecido a otras xilografías en libros del siglo XV. Yo creo que incluso una de las primeras ediciones de Nebrija, de la gramática, ¿no?, tiene ese espacio de la audiencia, el rey, el autor arrodillado con su libro, ¿no? Entonces, sin duda está jugando con nosotros, no es que solo resolviendo un problema de comunicación visual, sino que está jugando con unos referentes, ¿no?, y proyectando, ¿no?, su libro hacia adelante, ¿no? Pero también creo que lo especial de Huampoma, ¿no?, y también Luis Eduardo lo ha dicho con Quispe-Tito, es que no todo se explica, ¿no?, en esas ilustraciones a través de unos referentes en libros que venían de Europa, ni mucho menos, ¿no? La maravillosa capacidad, ¿no?, de representar la experiencia propia, lo local, y traducir eso con ese nuevo vocabulario, ¿no?, que decía Luis Eduardo, muy recientemente implantado, pero de alguna manera fácilmente se pudo asimilar, ¿no?, ese espejo del mundo, pues es lo que hace también, ¿no?, que Huampoma sea increíblemente especial, como algunas de las primeras, ¿no?, ilustraciones que tenemos, pues, de muchas figuras fundamentales, ¿no? Aunque lo haya desarrollado en parte con Martín de Murúa, ¿no?, en algunos casos es esa combinación, ¿no?, que hace que sea tan especial, yo creo. Claro, pero también, bueno, por ejemplo, Rolena Adorno y creo que el propio Porras piensan que en realidad, en el caso de la Nueva Crónica y Buen Gobierno, las ilustraciones no es que acompañen tanto al texto, sino a la inversa. Es el texto el que acompaña esas ilustraciones. Las ilustraciones son, de alguna manera, lo central del texto de Huampoma o tienen un rol muy importante, lo cual siempre me lleva a pensar en la aspiración que tenía Huampoma de ver publicado esto, que hubiera sido un trabajo tremendo, complicado, pero fantástico al mismo tiempo de realizar. En esa época hubo que esperar al siglo XX, a los grandes esfuerzos de Paul Rivet y compañía para lograr una edición facsimilar bastante limpia, por cierto, de las impurezas del tiempo. Pero en este documento gráfico, que es la Nueva Crónica, hay además dos tipos de ilustraciones que resultan especialmente interesantes, aparte de las conocidísimas, de los retratos de todos los personajes y, por supuesto, de las escenas magníficas de crítica social que podrían emparentarse
algunas con las que se producían también aquí. Y son las que tienen que ver, muchas de ellas, por cierto, imaginarias, con las visiones de las ciudades, ¿no es cierto?, que han ido surgiendo en el Virreinato del Perú, algunas o la mayoría de ellas sobre importantes asentamientos prehispánicos, ciudades, santuarios o la gran ciudad del Cusco, etc. El caso, por ejemplo, de Arequipa es curiosísima porque la pone debajo de la ceniza tras la explosión del Huayna Putina. Y hay también un mapamundi muy importante que creo que marca un poco otro de los grandes temas de las artes gráficas relacionadas con la imprenta, que son los vinculados a la cartografía. Y no sé si quisieran añadir algo sobre eso. Bueno, sí, a mí sí, lo cierto es que me sorprende mucho no hay ningún repertorio visual tan amplio para la historia de los Andes como el de Huamampoma. Y lo curioso es que sea tan temprano al mismo tiempo, ¿no? Estamos hablando de comienzos del siglo XVII. Y también el peso que tiene la imagen, yo creo que tiene que ver con esta nueva función de la imagen que, a diferencia, como dijo Luis Eduardo, del arte inca, que era un arte esencialmente abstracto, como lo señala Tom Cummings, es que la imagen tiene una función testimonial, es decir, hay una idea de la verdad que acompaña a la imagen que es como muy importante, ¿no? Que no está presente en el pasado y que está presente ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, la imagen puede ser más importante porque testimonia una verdad, es un testimonio. De alguna manera es como funcionan las pinturas asociadas con los juicios, la gran cantidad de imágenes que acompañan los legajos judiciales en América o en la metrópoli, ¿no? Y el otro tema que quería yo señalar tenía que ver precisamente con eso, como dijo Luis Elena, que tiene que ver con que Huamampoma está trabajando en un momento en el que las imágenes tienen la virtud de estar siempre vigentes, es decir, más allá de que hayan sido hechas en el siglo XVI, a comienzos del XVII, que sean imágenes de un gusto antiguo, quizá para la época en que Huamampoma trabajó, o que sean imágenes muy actuales. Yo no sé si Nadal, por ejemplo, puede haber sido un referente para Huamampoma en el sentido del peso que tienen las imágenes y de cómo se estructura la narración en función de las imágenes y no tanto en función a los textos, ¿no? Cómo tiene una vigencia permanente, de manera que los artistas coloniales trabajan con referentes no solo muy heterogéneos, sino de épocas muy distintas, pero que permanecen siempre vigentes, ¿no? De alguna manera también de allí viene esta repetición constante que es parte de la cultura visual, más allá incluso del arte colonial, de la cultura visual colonial, que tiene que ver con la repetición de modelos, ¿no? Con el uso de referentes visuales, como por ejemplo, y aquí recuerdo una pintura que es interesante porque está pintada sobre una lámina grabada, La Virgen de la Leche de Mateo Pérez de Alessio, que está pintada sobre una plancha grabada hecha por Alessio en Roma, y que es un modelo que va a permanecer vigente a lo largo del tiempo, hasta el siglo XVIII. Sí, es interesante que Alessio fue también pionero de la técnica calcográfica en España. Él trae sus planchas primero a España, está en Sevilla, y las lleva con la idea de encontrar un mercado pudiente en América y difundir esas imágenes, pero al llegar a Lima se encuentra con que no existen prensas que puedan servir para ese propósito, y entonces la plancha se queda allí y él la reutiliza para pintar este famoso icono que es la Virgen de Belén o la Virgen de la Leche, que tuvo muchísimo éxito en el virreinato y en toda Sudamérica,
que la replicó él mismo y sus discípulos. Pero también habría que recordar que en el retablo que hizo para la ciudad de Huánuco, para el templo de San Agustín, pero ahora se encuentra en San Francisco, me parece, hay varias pinturas de Alessio que se descubrieron hace unos años y están también pintadas sobre láminas de metal para grabados que contienen las escenas de las batallas que él pintó para el Salón del Gran Maestre en La Valeta, en Malta, donde estuvo también trabajando un tiempo. Y al sacar las pinturas del retablo se descubrieron estas escenas con la firma de Mateo Pérez de Alessio. Lo que nos indica pues que él iba con la idea de difundir sus propias imágenes en un mercado ávido en el que ya empezaban a penetrar las estampas producidas en los talleres, sobre todo de Amberes, que estaban muy relacionados con los jesuitas y que llegaban masivamente y eran no solamente eran ilustraciones de libros, sino también circulaban como estampas sueltas y eran un elemento fundamental para los pintores, como lo eran también entre los maestros españoles del Siglo de Oro y de otros países de Europa, ¿no? Era un procedimiento habitual que en América, lógicamente, tuvo mayor gravitación por la inexistencia de grandes colecciones de pintura que sirvieran de modelos a los pintores. Bueno, en la exposición, además de estas reproducciones de Guamán Poma absolutamente fundamentales, decidimos también poner hacia el final de la exposición, de algún modo cerrando el ciclo de la cultura letrada virreinal, algunas reproducciones de las muchísimas del famosísimo obispo Baltasar Martínez Compañón, que si bien es una serie que no estuvo necesariamente destinada a la imprenta, digamos que es una suerte de enciclopedia visual del Perú del siglo XVIII, en realidad del norte del Perú del siglo XVIII, pero de una manera absolutamente fantástica, abrumadora, y que además inspiró también el famosísimo cuadro tan estudiado por nuestro querido amigo Fermín del Pino Díaz, el cuadro del Perú que está en el Museo de Ciencias Naturales y que hoy puede ser apreciado igual en la exposición Tornaviaje en el Museo del Prado. Yo quisiera preguntarle a Víctor Peralta sobre el significado de esta serie de Martínez Compañón en el marco de este proceso de ilustración del siglo XVIII en el Perú. Sí, gracias Alonso, buenas tardes. La importancia del Códice Trujillo del Perú, del obispo Navarro, Baltasar Jaime Martínez Compañón, tiene un contexto también muy amplio que debe, creo, resaltarse para comprender en sí mismo también la importancia de esta obra y que es el momento de la segunda mitad del siglo XVIII de las grandes expediciones ilustradas que llegan al Virreinato del Perú, la expedición de Joseph Dombey, Ruiz y Pavón, dos botánicos españoles que entre 1778 y 1788 estuvieron en el virreinato pues, dibujando las plantas que encontraban y también dándoles nombres científicos. Y por otro lado, ya a finales del siglo, pues, la presencia de la expedición de Alejandro Malaspina,
que entre 1790 y 1794, en las dos ocasiones que estuvieron en el virreinato peruano, también se preocuparon de recopilar toda una serie de grabados y describir, ¿no?, la riqueza natural peruana. Entonces, entre esos dos contextos se inscribe el Códice Trujillo del Perú, porque fue hecho por este obispo Martínez Compañón en un proceso de visita pastoral a todas las circunscripciones que en ese momento conformaban la intendencia o el obispado, también que era la misma extensión, el obispado de Trujillo, y que abarcó como a 5 provincias, digamos, subdelegaciones o provincias, y que prácticamente él no solo se preocupó por dejar un testimonio de, digamos, la situación en que había encontrado a las poblaciones indígenas de su obispado, sino también intentó por todos los medios que estos grabados que él patrocinó y que pues, los estudiosos han identificado como grabados hechos o láminas, acuarelas hechas por pintores indígenas, fuesen recopilados y llegasen a conocimiento de la monarquía hispánica, ¿no? Y entonces su objetivo fundamental fue ese, no solo hacer unas láminas, unas 1400 láminas de todos los ámbitos del aspecto social del obispado de Trujillo, desde lo arqueológico a dibujar lo botánico, el mundo natural, mineral o animal, y también incluso las costumbres indígenas. Su objetivo no solamente fue hacerlo para entretenimiento de la monarquía, en ese momento él quería dedicárselo a Carlos, en ese momento Carlos IV, que en ese momento todavía era príncipe de Asturias, sino también su objetivo era que tuviese un afán educativo y al mismo tiempo social, ¿no? Que la monarquía se fijase en la rusticidad, en la pobreza que estaban viviéndose en Trujillo, pero que al mismo tiempo esas láminas reflejaban el potencial productivo y la riqueza de una población que, a pesar de estos factores adversos, tenía una especie de expresión cultural que merecía resaltarse como peculiaridad del virreinato del norte, del virreinato del Perú, ¿no? Y bueno, pues preguntarse también por las acuarelas que lamentablemente no tienen ese corpus escrito que sí tiene lo de Guamán Poma Ayala, o como mencionado Luis Eduardo y Ricardo, pues esos referentes que la imprenta del siglo XVI y XVII permite, digamos, codificar y preservar. Pues en el caso del Códice de Trujillo del Perú no existe ese escrito que complemente la lectura del Códice de Trujillo del Perú. Y entonces yo creo que el hecho de que cuando se editó esta obra en España entre 1978 y 1992, el apéndice segundo, que incorporó las 4 descripciones geográficas de Joseph Ignacio de Lecuanda, ¿no? Que fueron incorporadas como ya la parte oficial, digamos, descriptiva de esas láminas. Creo que pues, por allí se comenzó ya a darle algún sentido a este tipo de láminas, de acuarelas. Y entonces preguntarse también por los referentes que pudo haber tenido el obispo Martínez Compañón o sea, ¿qué es lo que quería realmente el obispo Martínez Compañón decir al margen de lo que hubiera dicho ya Joseph Ignacio de Lecuanda? Eso también es una fuente de elucubraciones que en el reciente libro de Emily Berquist, que es una de las especialistas en Martínez Compañón, ella ha mencionado 2 fuentes que me parecen interesantes, ¿no? Como antecedentes. La obra de Gregorio García, de los indios de la América Meridional,
de principios del siglo XVII, en el cual se trata de ver cómo es que estos indios no están descontextualizados de esa historia universal del cristianismo, ¿no? Que más bien ellos forman parte de este origen en general universal, de esta forma de insertarse en la sociedad a través del cristianismo, y que ella identifica como esos, bueno, García decía que había orígenes hebreos, ¿no? en la cosmovisión de los indios. Y hay otro referente que ella menciona, que también me parece muy importante y que quizás Martínez Compañón lo tuvo en mente, que es la obra del jesuita francés François Lafitau, que es considerado uno de los creadores de la etnología americana, porque él publicó en 1726 las costumbres de los indios del Nuevo Mundo, en comparación con las costumbres del presente, y que se trataba de, él visitó las poblaciones indias de la zona de Estados Unidos, que es los Mohawk, los iroqueses, y entonces él allí no solamente hizo una descripción, sino también hizo los grabados, mandó a hacer grabados, como unos 100 o un poco más de grabados en sus 2 tomos, que ella está convencida que es de allí en donde se inspira el deseo de Martínez Compañón de complementar su visita pastoral con estas láminas de las poblaciones indígenas de su obispado. Y creo que en ese sentido hay que ver cómo la población de ese entonces, como él dice, como Martínez Compañón menciona en varias de sus cartas, no están solos, no tienen solamente ese problema de que nadie les reconoce esos orígenes antiguos que están muy relacionados con ese conocimiento primigenio del cristianismo, sino también que ellos, a diferencia de los iroqueses, ellos han logrado, gracias a esta labor de catolicismo en los Andes que han practicado los peninsulares, ellos han logrado insertarse plenamente en la vida, casi como un criollo, como un mestizo. Y entonces él destaca cómo, a diferencia de los iroqueses, las poblaciones indígenas del Perú están básicamente muy adoctrinadas y necesitan simplemente un apoyo mayor de la monarquía para precisamente expresar ese tipo de potencial utilitario que pueden brindar a la monarquía hispánica. Yo quisiera terminar esta conversación, que podría prolongarse mucho más, pero lamentablemente el tiempo no nos lo permite. Pero sí quisiera hacer una última mención al capítulo que ha escrito Luis Eduardo en el catálogo de esta exposición sobre un tema que es absolutamente fascinante y que a veces suele pasar desapercibido cuando se habla de los libros en el Virreinato del Perú, y que tiene que ver precisamente con el desarrollo de las artes gráficas en ese periodo y en ese proceso. Me gustaría si pudieras decirnos algo al respecto. Sí, bueno, es una historia larga, pero nos habíamos quedado en el caso de Alessio, que es muy curioso por ese factor de frustración que significó la ausencia de prensas adecuadas. Entonces habrá que esperar hasta 1613 para que se produzcan los primeros grabados calcográficos en el Virreinato del Perú. Ese es el punto de arranque con Francisco Bejarano, quien justamente era discípulo de Mateo Pérez de Alessio, era un fraile agustino. En algún momento representa a la Virgen de Copacabana, que está muy ligada con la orden. Y luego, hacia mediados de siglo, en la presencia de un grabador francés de vida aventurera,
significó un hito muy importante en la historia técnica del grabado en Lima. Es Pedro Nolasco, un francés que llega a Lima, es apresado porque en ese momento España y Francia están en guerra. Luego ingresa como fraile al convento de la Merced de Lima y desde allí trabaja intensamente como grabador y se vincula con todo el proceso de la imprenta en Lima, produce láminas para libros, produce también láminas sueltas. Él es el autor de un plano escenográfico de Lima, que es uno de los más extraordinarios que se hayan producido en el siglo XVII, en la década de 1680. También hizo varios grabados para una publicación salida con motivo de la inauguración del nuevo templo de San Francisco, que como sabemos, el original colapsó el año 1656 y se reconstruyó completamente. Por tanto, es el primer edificio totalmente barroco, de un estilo unitario que se hace en Lima, porque los demás templos grandes de las principales órdenes se fueron reconvirtiendo desde la planta inicial gótico-isabelina, se fueron ampliando a la planta basilical, pero el templo de San Francisco fue una edificación, tanto el templo como el convento, una edificación totalmente armónica de estilo, lo que significó un hito en la historia urbana de Lima, y fue capitalizado por los voceros del criollismo para publicitar este esplendor urbano de la capital del virreinato en la década de 1670. Este momento de esplendor es reflejado por los grabados de Pedro Nolasco y hace unos años el padre San Cristóbal descubrió en Galicia un testamento de uno de los arquitectos más importantes de Galicia, Fernando de Casa me parece que es, o de la Casa, que es el autor de la fachada del obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostela. Y siempre se pensó, los historiadores de la arquitectura pensaban que el templo de San Francisco, que había sido construido por un portugués y por un limeño, Constantino de Vasconcelos y Manuel de Escobar, había recibido la influencia de la arquitectura gallega. Pero San Cristóbal descubrió que había sido al revés. Este arquitecto tenía en su biblioteca inventariada en 1718, entre muchos otros libros de arquitectura, de Serlio, de Vitruvio, tenía las dos relaciones impresas sobre la inauguración del templo de San Francisco de Lima, y de ahí había como de rebote llegado la influencia de las ideas arquitectónicas de América hacia Europa, lo que me parece un caso muy interesante. Bueno, Pedro Nolasco llena todo un capítulo del grabado en Lima, y luego tenemos a los grabadores criollos. Estamos hablando de los grabadores de primera línea, porque también hay otros artífices que trabajan estampas de botas de estilo más primitivo, pero entre los grandes grabadores de Lima podemos mencionar a José Vázquez, que es el gran artífice de la época de la Ilustración del siglo XVIII, que tiene relación con los pintores, con los grandes retratistas de Lima,
de esos años, que hace muchos retratos y que se convierte en uno de los factores principales del mercurio peruano. Ilustra con varias láminas, algunas de ellas con planos de expediciones, la expedición, por ejemplo, del padre Sobreviela, me parece, de los franciscanos, y tiene un continuador importante en Marcelo Cabello, que es un hijo de un platero, probablemente aprende parte del oficio con su padre. Habría que precisar también que los grabadores en Lima no siempre se dedicaban solo a eso, ¿no? Compartían esa actividad con otras. Algunos eran plateros, como Cabello. Y el caso de Cabello es muy interesante porque él es el puente entre el virreinato y la república, ¿no? Luego de hacer una serie de estampas de botas, Cabello participa en las luchas ideológicas de la independencia y es probablemente el primer caricaturista que hace esa estampa, creo que... De la Galicia. ¿Ah? Quijote de la Galicia, ¿no? El Quijote de la Galicia sobre Rodil, y los realistas recalcitrantes que están refugiados en la fortaleza del Callao, del Real Felipe, en 1825, y hace una caricatura de todos los personajes de Lima que se habían refugiado allí, incluyendo al Marqués de Torretagle y a otros. Y luego, al producirse la independencia, él se convierte en el primer impresor de la República y es el autor de los primeros escudos que se colocan sobre el papel sellado en los primeros años del Perú independiente. De modo pues que la tradición que se inicia en el virreinato se prolonga, se transforma y se reconvierte para servir a los nuevos símbolos del poder republicano. Bueno, muchas gracias. Quiero reiterarle mi profundo agradecimiento a nuestros amigos del panel y, por supuesto, al Instituto Cervantes por haber permitido este diálogo. Y quiero también recordar que la exposición Libros y Autores en el Virreinato del Perú, el legado de la cultura letrada hasta la independencia, permanecerá abierta hasta mediados de enero en Madrid, y el año entrante pues, podrá ser apreciada en una versión especial en el Centro Cultural Inca Garcilaso en Lima. Muchas gracias.